Pareciera en esta noche que el mundo tiene una serie de problemas que los científicos no encuentran solución a ellos. Intentan hacer lo mejor que pueden, pero de esos problemas, yo diría mayor que la contaminación de las aguas marítimas, mayor que la contaminación de los ríos y de las aguas potables, mayor que la contaminación del aire, que es tan esencial para la existencia de la vida humana. Existe el problema inmenso en esta sociedad que se reduce en una sola palabra. Es el problema de la culpabilidad. Y ese problema en esta noche no respeta linderos algunos. La enfermedad de la culpabilidad, el problema de la culpabilidad, no respeta distinción de razas, traspasa los linderos de todos los colores de las pieles de los seres humanos, llega hasta la familia rica y la familia pobre, llega hasta el elegante y el feo. No tiene una persona específica, cualquiera puede ser afligido por este mal. Miles de creyentes en esta noche, millares, no experimentan el gozo completo de la experiencia cristiana, de la victoria cristiana, del triunfo adquirido por Jesús en la cruz, porque están enfermos de la culpabilidad. La culpabilidad les ha afectado y en esta noche no pueden disfrutar de todo lo que Dios ha deseado que disfruten. A pesar de amarse millares cristianos, no disfrutan de todo el gozo, de toda la paz y de todo el triunfo que Dios tiene para ellos, ni de todas las bendiciones que Dios les ha dado, porque son en este momento enfermos de la culpabilidad. Este es el problema que tiene manicomios, clínicas mentales, sanatorios mentales en esta noche, repleto de millares de personas que no han podido enfrentarse al mal que interiormente como un fantasma le ha acechado y han terminado tras las paredes y las rejas de una clínica de enfermos mentales. Esta es la enfermedad que en esta noche ha engendrado otras enfermedades en millares de personas. La culpabilidad en esta noche ha producido gente neurótica, ha producido en esta noche matrimonios que parecen infiernos y guerras pequeñas. La culpabilidad en esta noche tiene a personas atemorizadas que no pueden comer bien, no pueden dormir, tienen una vida totalmente llena de infelicidad. Por esto en esta noche yo he querido hablar y sacar esta enfermedad a la luz, porque miles de ustedes desconocen la realidad de la existencia de este mal, de este enemigo que se llama la culpabilidad. ¿Sí? ¿Qué produce esto? ¿De qué significa esto? Bueno, podemos, si lo fuéramos a aplicar al término bíblico o al término religioso, culpabilidad sería el sentir que hemos violado una ley religiosa. En otras palabras, podemos aplicarlo en ese sentido. En el momento que hemos sentido que hemos violado una ley establecida por la religión, o por la Biblia, o por lo que queramos asociarlo con la cristiandad, con la fe que ostentamos, ya entra un sentido de culpabilidad. Es decir, hemos violentado una estructura legal. En otras fases, puede ser la estructura legal de un hogar, la estructura legal del sistema en el cual vivimos, de la sociedad. La violación de una ley civil puede producir un sentimiento de haber quebrantado esa ley. El violar la ley de la luz roja y pasarla, o estacionarnos en un sitio donde sabemos que no debemos hacerlo. La sociedad, la familia, la religión
toda la estructura para evitar la anarquía mundial, la anarquía familiar, la anarquía religiosa, está establecida en un fundamento de leyes, de ordenanzas, de una forma de gobernar para que no haya una anarquía total, para que pueda haber una disciplina y un orden. Si la ciudad de Chicago en esta noche no tuviera ordenanzas municipales para gobernar el estacionamiento, esto se volvería una cosa de loco. Y cuando se violan esas leyes establecidas, viene un sentimiento de culpabilidad. Ahora, ¿será la culpabilidad buena? ¿Hará daño? ¿Cómo podemos tratar con esta cosa? Con esto que trabaja primero en el interior del ser humano. Esto que trabaja en la mente, que trabaja en el corazón, donde no puede meter la mano ningún ser humano ni ningún cirujano. De tal manera que, como dije anoche, un gran director de un centro mental en Londres había dicho: si yo pudiera sugerirle, comprobarle, asegurarle a más del 50% de los que están aquí en este manicomio, en esta clínica mental, de que son libres de la culpabilidad, los pudiera mandar para la casa ahora mismo. Ese es el efecto, la importancia de tener liberación de la culpabilidad. Porque hay miles de personas, y yo diría que en este auditorio, en esta noche, hay decenas y centenares que están en este día, ahora mismo, atribulados y sufriendo un problema de culpabilidad. ¿Y qué hace la culpabilidad en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando hemos violentado una ley o algo que creemos que se debe obedecer? Lo primero que nos pasa es que comenzamos a sentir una esclavitud de nuestra propia voluntad, porque al sentir que hemos violado algo, empezamos a sentir los resultados de haber violado esa ley interiormente en nuestro espíritu, y comenzamos a sentir interiormente que nuestra voluntad queda atada totalmente por ese sentimiento de total culpabilidad. Pero yo no diría tanto la esclavitud de la voluntad, sino diría que la culpabilidad lleva a la gente a una condición de temor y de subestima. Esta fue la condición de Adán y Eva. En el momento que pecaron, que violaron la ley de Dios, sintieron temor y se escondieron. Se fueron allá a esconderse y se sintieron subestimados, de tal manera que no se atrevían ni a hablar con Dios. Y entra ahí la subestima. Cuando alguien empieza a sentirse culpable, empieza a sentirse de esta manera: como violé esta ley, como quebranté esta condición moral, como hice esto, hice aquello, no valgo nada. No sirvo para nada, no valgo nada en medio de mi familia, no valgo nada en medio del hogar, no valgo nada en medio de la iglesia, no valgo nada en medio de la sociedad. Eso se llama la subestima. Es decir, hay que analizar bien lo que esa culpabilidad le va produciendo. Por eso la Biblia dice que debemos cuidarnos de no pecar, de no violar las leyes de Dios, porque la naturaleza humana tiende a caer en ese sentimiento de culpabilidad. La persona viola una ley moral. Digamos, hay que entender en esta noche que esa culpabilidad puede ser basada en una realidad o en algo ficticio en esta noche. Y eso yo quiero que lo entiendan esta noche. En otras palabras, hay gente que se están sintiendo culpable de cosas que ni han hecho, cosas mentales o de violaciones y dogmas y creencias que otras personas se han inventado. Esto era lo que hacían los fariseos, esto era lo que hacían los judíos con el pueblo. Creaban leyes que Dios no había puesto.
creaban estructuras legales, morales, que no estaban en la ley de Dios. Y cuando la gente violaba una cosa que ni Dios había hablado, esta gente ya se sentían destruidos moralmente, se sentían que no había salvación para ellos, se sentían que no había perdón para ellos, se sentían que no había una aceptación para ellos delante de la presencia de Dios. Habían hecho una serie de códigos que eran los principios bajo los cuales alguien iba para el cielo. Y entonces cuando alguien no llenaba esos requisitos, le caía la culpabilidad encima. Pero los requisitos no estaban en la Biblia, porque cuando Jesús les dijo, ustedes han hecho inválido, inoperable el poder de Dios por vuestros mandamientos, por vuestros embelecos, por vuestras tradiciones, ustedes no han podido hacer real el poder de Dios, es más, lo han hecho inoperante, por las cosas que se han inventado, por las cosas que han creado, por las cargas que le han echado a la gente. Lo que han hecho es que han separado a la gente de Dios por medio de una carga de culpabilidad. La gente no se atreve ni mirar para el cielo, no se atreve a mirar a Dios, porque lo único que miran es la cantidad de ritos y cosas que ustedes se han inventado. Y eso es lo que pasaba con los fariseos, que si después que hacían esto tenían que lavarse tantas veces las manos, lo que habla del lavamiento de manos. Y no era que Jesús fuera antihigiénico, no era que Cristo estaba diciendo a la gente, mire, sean unos antihigiénicos y no se laven las manos, no, sino que Cristo estaba rompiendo fundamentos ficticios que creaban culpabilidad en la gente y no le permitían tener paz y acercamiento a Dios en la real manera de acercarse a Dios. Pues mire, llegaban, hay que lavarse las manos, y los fariseos se lavaban las manos 20,000 veces, y después estaba el lavamiento de los vasos, y estos vasos hay que lavarlos tantas veces, y un montón de otras cosas que se habían inventado, ritos y maneras y formas y cosas que hacían tan difícil que la gente comprendiera el plan sencillo de la redención, el plan sencillo de la salvación. Es lo mismo que ha pasado hoy en día en nuestra sociedad. Hay gente que ha inventado 20,000 cosas para que la gente llegue al cielo. Yo fui a Colombia y ahí hay gente que piensan que si de vez en cuando no se visten de tal color y van de rodillas a un monte, subiendo hasta el monte de la Monserrate, allá arriba en Bogotá, donde han dejado allí instrumentos de inválidos y todo, supuestamente, dicen, pues mire, no puedo recibir de Dios tal cosa. Y ya han creado un sistema de culpabilidad donde la persona piensa que para recibir de Dios tiene que subir de rodillas hasta un monte vestido de azul o de verde o de rojo o de púrpura o de blanco hasta sangrar los pies, y luego crean ese sentido de culpabilidad. Si no le prenden tantas velas a tal santo, o si no caminan tras la ciudad, en la ciudad de Popayán en una procesión y hacen tanta cosa de rodillas por las calles de Popayán en Colombia, o si no hacen tal y tal cosa, ya no hay salvación. Y si no lo hacen, entonces sienten que no hay liberación para sus culpas, y esa culpa está interiormente separándole de Dios. Pero nosotros también hemos hecho ciertas barreras. Las hemos hecho en diferentes maneras, porque hay veces que nosotros hemos caído en simpleza, donde creemos que para llegar al cielo, quizás hay gente que ha llegado, como yo dije en una iglesia donde estuve, a creer que si se pone un alfiler aquí, ya está condenado, o si se pone una florcita aquí la muchacha, ya se la va a llevar el diablo, y no hay salvación para esa gente. O si se pone un traje nuevo, es un orgulloso y vanidoso, y ya cuando alguien en esa congregación se pone un traje decente, ya siente una culpabilidad, y la conciencia le redarguye y le redarguye y le redarguye, hasta sentirse a veces hasta pecador, porque se puso un simple traje nuevo. Son atormentados por esa enfermedad de la culpabilidad, porque puede ser que aquí haya gente que tenga un traje de $200 encima, y sea más humilde que alguien que esté aquí en un traje esta noche de saco. Porque la cuestión no está basada en eso. Son dogmas creados directamente por la mentalidad humana, pero que cuando la gente los viola, porque como toda la vida le han enseñado eso, cuando violan ese dogma creado por el ser humano, sienten un peso tremendo de la culpabilidad.
Pero yo quisiera entrar más adentro de los efectos, de las cosas que suceden cuando la gente pasan por ciertos traumas. Hay cosas que la culpabilidad ha hecho en la gente de cosas que ellos no son culpables. Tomemos la niña que es violada a la edad de 9 años. Los psicólogos han dicho que cuando una niña es violada a los 9 años, a los 8 años, por ahí, esa edad temprana, comienza a sentir una tremenda culpabilidad interna de haber cometido una inmoralidad y un pecado. Pero no solamente la niña de 9 años, la mujer que es violada. Cuando viene al hogar, la sociedad ha creado ciertas barreras, y una mujer que ninguna culpa tiene salió del trabajo, salió de aquí esta noche, salió de la escuela, fue violada, y entonces siente una tremenda culpa. No se lo dice a nadie, igual que la niñita. No le dice a nadie que por dentro se siente tan culpable y siente que ha cometido un delito. Siente que ha hecho algo terrible, cuando lo que ha pasado no es culpa de esa persona. Pero la culpabilidad le hace subestimarse, le hace sentirse que porque le pasó eso, no vale nada. Y al subestimarse, ¿qué pasa? La persona crea un concepto de su propia persona muy bajo, y llega a pensar que es nada más que basura. Llega a pensar que no sirve para nada. Como cuando tenía 8 años, dice la niñita, fui violada, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Ese es el trabajo de la culpabilidad. Yo no sirvo para nada. ¿Y qué dicen los estudios últimos? Dicen, los estudios y las estadísticas dicen que el 35% conocido, puede llegar hasta el 50% de las niñas violadas terminan como prostitutas. ¿Qué les hace llegar a la prostitución? ¿Qué hace que una niña se convierta en una ramera? Y dice este médico que estaba escuchando hace poco que 35% conocido, y repito, puede llegar hasta la mitad, 50% de esas niñas. Sí, una niñita que fue violada por alguien, de momento entra algo que se llama culpabilidad. Se siente miserable por dentro. Ojalá que en esta noche esa gente enferma, esa gente caprichosa, que no se da cuenta el mal que hacen cuando cogen una infeliz niñita o una mujer o una joven y la violan, pudieran esta noche brincar aquí para arriba de arrepentimiento y decir: qué miserable soy con tan solo pensar en algo tan asqueroso como eso. Pero ahí está. Esa es la culpabilidad trabajando en un caso simple, en algo injusto. Una niña que a la edad de 8 años violada, empieza a sentirse: no valgo nada. ¿Para qué? Si ya he perdido todas mis ambiciones, ya no puedo pensar en una boda normal y bella, ya no puedo pensar en un hombre que me ame como yo soy. ¿Cómo le explicaré cuando llegue a grande? Y a menudo que va creciendo, el problema se va multiplicando. Al principio no entiende bien lo que ha pasado, pero sabe que algo horrible le ha pasado, de lo cual sabe que es feo, que es asqueroso, y se siente culpable porque no pudo detenerlo, no pudo aguantarlo, no pudo terminar con ese problema. ¿Cuál fue el caso de Marilyn Monroe? A la edad de 8 años estaba en casa de un familiar de ella, y la señora que la cuidaba, porque la madre de Marilyn Monroe era una enferma mental, estaba en un manicomio. Marilyn Monroe vivía en la casa de un familiar de su mamá, y ese familiar de la mamá de Marilyn Monroe tenía una casa de huéspedes, es decir, una casa donde le alquilaban cuartos a todo el mundo. Y arriba, en el piso de arriba, vivía un anciano distinguido, un caballero de estos viejitos de pelo blanco que parece que no pueden romper ni un vaso. Pero el viejito de pelo blanco violó a Marilyn Monroe. Entonces no se llamaba Marilyn Monroe, pero como así es que la conoce todo el mundo, estoy usando ese nombre en esta noche. Esta muchacha fue violada a los 8 años de edad, y a los 13 años de edad estaba cometiendo pecado y ya estaba casada con un hombre.
Y la vida de esta muchacha, cuando uno la estudia y la lee, es una vida de una joven que se sentía culpable y miserable de algo que ella no tenía culpa, de una violación. Y cuando fue donde la familiar que la cuidaba, le dijo: mira, me violaron, este señor hizo tal cosa. ¿Qué pasó? Le dieron una paliza porque decían: este señor no lo puede hacer. Yo quiero entrar a los hogares de ustedes esta noche, porque aunque vamos a hablar del matrimonio el sábado, dentro de este problema de la culpabilidad, tenemos que ir a la familia suya, tenemos que abrir las puertas de los hogares que están aquí esta noche, porque es en el hogar donde empiezan las primeras culpas inocentes y mal sembradas en la vida de los seres humanos, que luego les van cautivando, le van esclavizando, le van creando una subestima interior. Hace nada más que un mes recibí una carta de una muchacha y me decía: hermano, le escribo esta carta firmada, la tengo guardada en mi oficina. Me decía: le escribo esta carta, hermano, para que usted le hable a los padres, le hable a los hogares, le diga, hermano, lo que pasa dentro de un hogar a veces sin darse nadie cuenta. Y llega la muchacha y me dice la que yo digo: qué cosa más terrible, ¿qué será lo que me quiere decir? Pero más adelante va contándome y me dice: hermano, cuando nosotros nos criábamos, éramos una familia grandísima y éramos unos cuantos hermanos y unas cuantas hermanas. Y yo quiero señalarle, hermano, que cuando yo solamente era una niñita, creo que también como de 8 años de edad por ahí, mi hermano una noche me violó. Mi propio hermano, mi sangre y mi carne, hijo de mi madre y de mi padre, me violó. Pero eso no terminó ahí. Continuó todo el tiempo hasta la edad de 13 años de edad, continuamente obligándome a tener relaciones sexuales con él. ¿Sabe lo que esto pasó conmigo? Me creó una culpabilidad interna, que me sentía que no valía nada, miedo, terror. No me atrevía a decirle nada a mamá y papá, no lo creían. Y jamás ni nunca se pensaban que dentro de las 4 paredes de nuestra propia casa estaba cometiéndose una inmoralidad. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Ahí, dentro de las 4 paredes de una casa, ahí, hermanos y hermanas, papá y mamá, dentro de la casa. ¿Quién iba a pensar esto? Y cuando yo estoy leyendo esta carta, mi corazón se quebranta. ¿Sabe por qué? Porque la muchacha empieza a decir: me sentía miserable, la culpabilidad interna, porque estaba fuera del control de ella, y este hecho causaba una impresión de culpabilidad en su corazón. Y luego sigue caminando por la carta y dice: hermano, y me sentí tan miserable que llegué a irme a la ciudad de Nueva York cuando más jovencita, leí toda clase de pornografía, yo he hecho tantas cosas, he practicado ya hasta el lesbianismo, porque me he sentido que no he valido nada. De noche no podía dormir, me trataba de suicidar, me trataba de matar, porque sentía que la culpa de lo que había hecho, ya yo no valía nada, no servía para nada. ¿Qué hombre me podía amar? ¿Quién me podía querer? Ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos mismos. Yo me sentía que no valía nada. Y luego dice en la carta abajo: hasta que conocí a Jesucristo. La culpabilidad hace que uno sienta que no vale nada. Ha violado una ley, o quizás piensa que ha violado una ley, algo que está fuera de su alcance. Los padres a veces creamos culpas interiores en los niños que no existen verdaderamente causas para ellas. Hacemos de una simpleza un crimen. De un vaso roto, de la vajilla, le sacamos a veces a un niño hasta sangre por un vasito roto. Y después por cada cosa. No es que no se le pegue a los niños, hay que pegarle. Pero cuando se hace nada más de crearle, que cuántas madres hay
que han creado un sentido, padres, de que el niño no vale nada porque todo lo que hace, por más bien que lo hace mal. ¿Cuántos niños se quejan y dicen, pero es que yo no sirvo para nada, porque si limpio la ventana, por más que me esfuerzo, siempre me dicen que no sirvió? Y se crea un sentido de culpabilidad donde el niño se cría interiormente con un sentimiento de subestima. Si hizo la grama, no la terminó bien. ¿Por qué no mirar la parte que hizo bien? Y eso a veces se traslada dentro de la misma iglesia luego, cuando los niños van creciendo. Es verdad que hay muchos jóvenes que han hecho barbaridades, que no son muy espirituales, pero también sería bueno no solamente exaltar lo malo que hacen, sino también reconocer lo que hacen que es bueno. Yo creo que el papel nuestro no es solamente coger nuestros hijos o nuestros jóvenes o nuestras esposas o nuestro esposo y señalarle lo malo. Eso crea un sentido de culpabilidad. Y cuando usted le está diciendo a su hijo, esto da más malo, todo lo que tú haces malo, todo lo que haces malo, y de vez en cuando no busca algo bueno que ese niño ha hecho para resaltarlo, para que se sienta que vale algo, lo que estamos creando es un enfermo de culpabilidad. Pues si pues como yo no valgo nada, pues yo entonces ahora me hundo más de la cuenta. ¿Cuánto alaban al Señor esta noche? A su nombre. Y ese es el demonio de la culpabilidad. La culpabilidad lleva a la subestima. Dios no quiere que nadie aquí pase su vida diciendo yo no valgo nada, yo no sirvo nada. Sí, es verdad que nuestras obras ante el trono de Dios son como trapos de inmundicia. Pero yo me enfermo cuando yo oigo gente en el altar de la iglesia todas las noches. Yo no valgo nada, yo soy un trapo, yo soy una basura. Pues mire, yo dejé de ser un trapo y una basura cuando Cristo me lavó con su sangre. Cuando el Espíritu Santo moró en mi vida. Qué maravilloso. Sí. Yo no creo en eso. Eso es un reflejo de la culpabilidad interna que sentimos. Yo no valgo nada. Sabemos que en realidad nuestro valor comparado con lo espiritual de Dios no es muy alto, pero sí valemos. Tenemos tanto valor. Aún esa mujer prostituta que quizás me está escuchando esta noche, aún ese muchacho rebelde que está en este auditorio esta noche, aún ese individuo que está ahí, sí, físicamente no valemos, yo creo que ni 92 centavos. No valimos ni 92 centavos. Yo no sé cuánto están los químicos compuestos del cuerpo ahora. Hubo una vez que creo que estaban a 60 y pico de centavos en valor, todo lo que nos compone químicamente. Pero no estamos hablando del valor químico del cuerpo. En ese sentido no somos nada más que polvo y tierra, que una vez que a los 4 días estamos muertos, apestamos y las cucarachas nos vienen por encima. Pero eso lo ha permitido Dios para que no nos enaltezcamos. Pero en el sentido de Dios tenemos valor. Valemos tanto esta noche que Dios se interesó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Valimos tanto en esta noche que Jesús está dispuesto a dejar que el Espíritu Santo more en nosotros. ¡Qué cosa más grande! Tenemos un valor tan grande que cuando seamos limpios del pecado, vendremos a ser reyes y dueños de toda la tierra y hemos de juzgar a todos en este tiempo. No, señorita, no deje que el diablo le diga eso. Estaba en la ciudad de Cúcuta una vez y llamó a una muchacha enfermera y dijo, yo fui engañada, seducida, cometí un pecado, me llevaron a los brujos y bajo el engaño el brujo dijo que había que hacer una relación sexual. Mis padres me obligaron a hacer esto, mamá y papá. Y quiere que le diga algo en esta noche, mamá era de una iglesia evangélica de la ciudad y mamá llevó a la nena a un brujo.
Y el brujo insistió que tenía que tener relaciones sexuales con ella para curarle lo malo que tenía. Y la muchacha fue violada. Fue violada. ¿Sabe lo que la culpabilidad produjo en esta muchacha? Que se iba a convertir en una prostituta. Cuando cogió el teléfono y nos llamó y dijo, yo he estado contemplando convertirme en una ramera, pero lo oí usted hablar anoche y quiero que usted me oriente y que ore por mí. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuál fue la historia? La historia de Beatriz en Venezuela. Ella se sintió culpable de la pérdida de su hogar. Y la culpabilidad de la pérdida de su matrimonio la llevó a convertirse en una prostituta, de las más conocidas en Ciudad Guayana, a las orillas del Orinoco y del río, y de otro río que hay en aquella ciudad. Beatriz era la ramera más grande de la ciudad, la más atractiva que había, y cuando logramos traerla a Jesucristo, vino al apartamento nuestro, y la sentamos ahí frente a nosotros, y ella nos dice, ¿sabe por qué yo me volví una prostituta? Mi hogar se destruyó. Y cuando mi hogar se destruyó, de rebeldía, yo me convertí en una prostituta. Pero ahora, libre de toda mi culpa, regreso a mi pueblo a buscar mis niños para empezar una nueva vida.